Simán Memvav Saiftet, página 149. Lo Ikra Pesukim Kodem Birkat Torah. Nosotros al final de Birkot HaShahar decimos las verajot que son Birkot Torah, las verajot de la Torah. Dice el Shulchan Aruch que no lea él ningún pasuk antes de decir Birkot Torah. Afal Pishu Omram Derech Tacharonim. Aunque él dice sus pesukim, no los dice como un estudio de Torah, sino los dice como una súplica, como una tefilá a Hashem. Con todo y eso, dice el Shulchan Aruch que no diga pesukim. Por ejemplo, si una persona se levanta y de repente, ¿qué quiere hacer? Quiere decir selijot, o quiere decir algo que ahí dice pesukim, pero no lo hace como estudio de Torah. ¿Cómo lo hace él? Como una tefilá a Hashem. Con todo y eso, dice el Shulchan Aruch que no puede leer pesukim antes de Birkot Torah, afilo que lo dice no como estudio sino como tefilá. Veyesh Omrim, pero hay quien dice she'en lahush, que no hay que cuidarse. ¿Por qué no? Kevan she'eno omram el derech tachanunim, por cuanto que no lo dice como estudio de Torah, sino lo dice como una tefilá, entonces no hay problema y se puede decir antes de Birkot Torah. Dos opiniones trae el Shulchan Aruch y dice benachon lahush les va a reaccionar. Y es bueno cuidarse como la primera opinión. ¿Que cuál es la primera opinión? De no decir pesukim antes de Birkot Torah, aunque uno no lo hace como estudio, sino lo hace como tefilá. Por lo tanto, la tefilá no tiene que cuidarse en todo, de no decir nada de tefilá ni nada de eso antes de Birkot Torah. Pero, si llegó a la sinagoga y por ejemplo de repente están diciendo Kedushá, y quiere contestar Kadosh, o quiere decir algo que en verdad sin eso va a perderlo, se puede apoyar en la opinión que lo permite. Igualmente, cuando uno se levanta para Selijot, ¿qué tiene que hacer? Primero decir Birkot HaShahar y después Selijot. Pero cuando justo llegó para Selijot, llegó tarde y se dice no voy a abor, puede responder apoyándose en esa opinión. Igualmente, si quiere decir Vatitparel Haná o decir Tikkun Hatzot, se levantó a qué hora? A las 4 de la mañana. Quiere decir Tikkun Hatzot, entonces primero que diga Birkot HaShahar y después que diga con Birkot Torah y después que diga Tikkun Hatzot. Pero el que en todo eso se quiera apoyar en las opiniones que permiten, tienen que apoyarse de no decir Birkot Torah antes de decir los pesukim que son de tefilá. Dice el Ramá, Avalaminá que son ajroná. Dice la costumbre es como la segunda opinión, que no hay problema, porque Sharei me aslijot pelim aslijot Torah, porque en los días de selijot ellos se acostumbraban ahí que hacían selijot y después decían Birkot Torah, im seder shaverajot, con las demás verajot, vejem bechol yom kshinichlasim eta que no dinu quedan pesukim. Y también los ashkenazim acostumbran que ellos dicen Birkot HaShahar en la sinagoga. Y cuando van entrando a la sinagoga dicen pesukim. Ve'ani berou hasdeja o beteja, dicen pesukim antes de Birkot Torah. Venagul saber Birkot Torah miyad achar asher yatzar. Acostumbran ellos decir Birkot Torah después de asher yatzar. Ven leshanot. וטוב לומר בשחרית אחר שמע ישראל ברוך שם כמלך אותו עולם ועד כי לפעמים שומעים עם קריאת שמע לקראותיו של זמנה ויוצא בזה. Dice, es bueno que acostumbra a decir en la mañana Shema en Korbanot. ¿Para qué? Que hay veces que se atrasan con el horario de Kriyat Shema y salen de Jehová con la primera Shema que dijeron. Pero la Shema en Korbanot uno sabe de Jehová de la Shema Israel de normal. Ya va, si es que pone cabana así. Y dice, ahora, ¿qué pasa si una persona dijo Modeani? Modeani se puede decir antes de Birkot Torah o no. Si en ese caso dice el Mishnah Berurah que sí se permite. Una persona que hizo, que él entró a la sinagoga. Cuando entró a la sinagoga, ¿qué ve? Que están todos diciendo Shema. ¿Qué tiene que hacer uno cuando ve que todos dicen Shema? Llegó a la sinagoga. Él llegó a la sinagoga tarde. Va a decir tefilá en otro minyan, pero el minyan anterior está diciendo Shema justo. Tiene que decir Shema con todos. Hay una alajá porque si no parece como que no está reconociendo. Y no nada más eso, cuando uno está en la tefilá y ya el hatán está en Shema, uno no puede seguir. Están en otra cosa. Él está antes, tiene que poner la mano como si fuera que está haciendo Shema. Como si fuera. Para que la gente no piense que él está en contra de eso. Porque si no parece que él no quiere nada de eso. No había escuchado eso. Ahorita lo vamos a ver en Simán Samejero, vamos a ver más adelante, que falta poco. Ahora dice ¿qué pasa si él entró a la sinagoga cuando? Entró antes de Birkot Torah y están diciendo Shema, entonces puede decir Shema, ese pasuk por lo menos, para que afilo que no ha dicho Birkot Torah. Igualmente, si una persona se levantó tarde, ¿a qué hora se levantó, señor Moshe? 9 y... No, 5 minutos
No, escuche bien, 5 minutos antes de qué? De que termine el horario de Shema. Ahora él tiene dos opciones, o es Birkut Shahar o Shema, si no pierde Shema en el horario. Que diga la Shema. En este caso, que diga la Shema, porque ahí se apoya en la opinión que cuando no es algo de estudio, se puede decir antes de Birkut Torah. O sea, cuando ¿Entendió el caso o no? inclusive hasta las 9:15 con el agraf, o sea, con No, el no. horario del agraf, Eso no se considera. no se considera. Eso para los sefaradim no se... Tiene que hacerlo con el magnora. Bueno, ¿hasta qué hora es? Más o menos hasta las 8:30, ¿no? 6 horitas. 8:36. Este levantó a las 8:30. Dijo, se le fijó el reloj, ve que o dice Birkut Torah o Shema. Y Si lo no puede pierde. decir aún sin levantarse de la cama. Hizo netilá. Al lado de la cama tenía netilá, sí, hizo la netilá rápida y después... ¿Verdad o no? O sea, no puede apoyarse entonces uno en el agraf para poder decirlo llamado a tiempo. O sea, ¿qué significa? Si uno no lo dijo, tiene tiempo hasta el mediodía para decir Shema. Bueno, eso sí, obvio. Y hasta la cuarta hora, y hasta la cuarta hora lo puede decir con Berajot. O sea, ahí están el tiempo, pero ya no se considera que lo dijo mismo. Afilo que según el Gaón de Vilna sí, pero para los sefaradim no se apoyan en esa opinión. Ahora, si una persona tiene que contestar Kedushá, decimos también que puede contestar Kadosh antes de decir Birkut Torah. ¿Qué pasa a un Cohen que llegó a la sinagoga y él no ha dicho Birkut Torah? Y también justo para decir Birkat Kohanim. ¿Puede decir Birkat Kohanim antes de decir Birkut Torah o no? Sí. Dice también que sí puede, por cuanto que no es un estudio, sino es una tefilá. Responder Vayabor, entonces dice que también podemos apoyarnos en eso. Uno que quiere decir, acostumbra antes de ponerse el talit, decir unos pesukim. O antes de ponerse el tefilín. Y se quiere poner antes de Birkut Torah. Entonces mejor que diga Birkut Torah primero, y después que diga todo eso, y después que se ponga el talit y tefilín. Igualmente algunos que acostumbran a decir Matobu antes de Shachrit, mejor que digan Adon Olam, que digan Birkut Torah antes de decirlo eso. Aunque Adon Olam no son pesukim, es más fácil decirlo antes de Birkut Torah. Bueno, aquí el orden de Birkut Shahar, aquí los Ashkenazim tienen diferente, que dicen Birkut Torah con Asher Yatzar, y bueno, nosotros ya tenemos el orden que está en los Sidurim, que es el normal. Ahora dice el... Simán Mem Zain. Ahora el Simán siguiente es Diné Birkat Torah, las alajot de Birkat Torah. En verdad, este último saíz que acabamos de ver debería estar en el próximo Simán, las alajot de Birkat Torah, pero lo trajo aquí en alajot de Birkut Shahar, que también aplica. Las alajot de Birkat Torah, que dijimos que son las berajot de qué, que decimos al final de Birkut Shahar. Birkat Torah tzarich li zeir bameod. Primer saíz dice Shulchan Aruch, en Birkat Torah hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con esta verajá más que otras verajot? ¿Qué tiene especial Birkut Torah? El Shagat Aryeh dice que las verajot de la Torah son de la Torah. ¿Qué significa? Todas las verajot son de Jajamim, menos Birkut Hamazon. Y Birkut Torah, según el Shagat Aryeh, se considera verajá de la Torah. O sea, es de la Torah, hay que decirla. Y por eso, ¿qué cambia si es de la Torah o de Jajamim? Tenemos una regla, Safek de Rabanán le aquel, y Safek de Oraita le Jumra. Si es Minatorá, entonces ¿qué debería hacer? Si tiene dudas si lo dijo o no, tiene que decirlo. Si uno tiene dudas si dijo el Torah, y aquí no sé por qué ha pasado aquí varias veces, que de repente llega alguien y me dice, tengo dudas si dijo Birkut Torah o no. O a veces también dicen, tienen dudas si dijo Birkut Shahar o no dijo Birkut Shahar. ¿Por qué? Un poco de verajot y es largo. ¿Cómo puede ser que tenga dudas? Según esta opinión, debería repetirlo. ¿Por qué? Porque es Safek de la Torah. Pero por cuanto que es Safek, entonces que diga solamente la verajá Sherba Harban, así dice Mishnah Berurah, que es la más importante. Aunque algunos poskim dicen que no, que es que muchos Rishonim dicen que Birkut Torah es de la Torah. ¿Qué significa? Hay opiniones que dicen, mira, que por Safek que no repita. Pero hay que saber que muchos Rishonim dicen que Birkut Torah es Mina Torah. Y por lo tanto, una persona que no dice Birkut Torah, su castigo es muy fuerte. A menos de que él se recordó después de decir la tefilá, después de Shachrit, ahí salió de Jehová con Abat Olam.
Ahí se puede apoyar en qué? Se puede apoyar en esa verajá que ya dijo Birkot Torah, aunque no estudió después de Shachrit. Porque normalmente después de Birkot Torah hay que estudiar un poco. Y si dijo Abat Olam, tiene que estudiar un poquito después de Shachrit. Pero lo mejor en esos casos, ¿cuál es? En todos los casos que tienes fe, decirle a otra persona que no ha dicho que lo saque de Jehová. Yo llegué a Tefilá y yo siempre me siento decir verajá, y se acercó una persona que aquí es Mahmir y me dijo, mira, tengo dudas si dije Sheloah, ¿sabes? Cuando ya se verajá me avisa. Y se puso al lado mío y así es según todas las opiniones. ¿Por qué? Cuando uno escucha una verajá de otros, igual como si la dijo. Y por otro lado, verajá le batalá no es. La mejor opción cuando uno tiene una duda es decirle a otra persona que tiene que decir esa verajá que lo saque de Jehová. En todo, en lo mejor de la comida, en todas las verajot. De esa forma, él, si lo necesita, le sirve. Y si no lo necesita, no es verajá le batalá. ¿Pero qué dije? Dije amén. No dice nada malo. Ahora, y si uno quiere repetir, no se puede. A mí se me olvidó la otra vez, me dijo que salía de jugar con alguien. esta yo le dije eso, ¿verdad? Sí. Pues muy bien. ¿Y yo puedo repetirla? No, te estoy Eso es lo que diciendo está que diciendo no. ahorita. ¿Pero por qué no? ¿Cómo decir en verajá le batalá? No, Uno no, puede decir no. todo el shakol sobre esto. Si es que yo voy a poner a caballar, si es que no salí de Jehová anteriormente, que con esa salga. Y si no, Y si sí, Y dice, bueno, caparata, bueno. ya ves. Es el problema. Dice, como dijimos, lo mejor cuál es decirle a alguien. O hay otra opción. Si una persona tiene esa fe, si dijo Birkot Torah, que haga kabaná en Abat Olam de salir de Jehová de eso de Birkot Torah. Porque Abat Olam, ¿qué es verajá? Decimos ahí. Que Hashem nos dio inteligencia, que nos dio la Torah para poder aprender, para poder enseñar. Azim Ken, y ya está incluida ahí como Birkot Torah. Y después de Tefilá tiene que inmediatamente estudiar algo para que se recaiga sobre eso la verajá. no Porque la las verajot de Birkot Torah, ¿qué es? Es como verajá de Shakol. Digo Shakol, tomo agua. Sí. También cuando uno dice Birkot Torah, inmediatamente después que decimos Birkat Kohanim, esos pesukim, para que es como si fuera que para el estudio de Torah. Por eso cuando uno dice, para eso lo hacemos. ¿Para qué se dice? No se considera, o sea, eso es Son una pesukim. bendición. Cualquier pasuk de la Torah es estudio de Torah. Y es más, para eso se hace, si no, ¿para qué se dice? Ah, no, yo sé, como para que recaiga sobre alguna verdad. Eso, que son esos pesukim es verdad que Birkat Kohanim es como una tefilá, pero es cuando lo dice el Kohen. Pero cuando uno lo lee como un pasuk, es que es un estudio de Torah. ¿Cuál es el castigo que hay? Ya, ahorita vamos a ver. Dice, y seguro que uno lejatjila tiene que tener cuidado de hacerlo hacerlo de esa forma para no entrar en Safek. Pero hay que saber que todo es Birkot Torah de Birkot Shahar. Las verajot de la Torah, cuando uno sube a la Torah, eso seguro que es de Rabanán. ¿Por qué? Porque uno ya dijo verajot antes. Eso nada más es, esos verajot se dicen solamente por respeto al público, solamente. Pero no es porque Que la diga el Cohenilla, que es el primero que suba la Torah, porque tiene que decir todo. Muy bien, la Gemara dice así, que cada decía, el primero que subía decía la primera y el último decía la última. Pero hoy en día se acostumbra a decir las dos, en cada Yo día. sé que esta es de la Torah y que la que hacemos en la mañana es para La de la mañana es la más importante de todas. ¿Cuál es el castigo? No, Dijo aquí el Parnás que tiene miedo. Pero todo es amor. Pero Hay que ver que si la hace, todo es bueno. Eso, así dijo, el Parnás dijo que no hay que decir castigos. La gente debe hacerlo por amor, ¿no? Por- Es decir, un castigo que no asusta, que el Bet Midrash se destruyó por eso. Porque no, el Shiloh Berjuba Torah Tjila. Y si imagínense qué grave es de no decir la verajot. eso no permite que se reconstruya. Puede ser que también. O sea, es tan importante la verajot de la Torah que uno piensa, bueno, ¿qué es? No, eso demuestra que uno le da importancia a la Torah. Porque cuando uno bendice sobre algo, le está dando importancia. Si lo hace sin, bueno, está bien, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Entonces, Dafka, eso es lo que demuestra que él sí respeta la Torah. Vete a tomar café, Jacobo, y lo dice, tranquilo. Vete a tomar café No, afuera. si es por mí, lo puede decir Rabban, no tengo problema. Sí, ya lo dijimos. No, por eso. Que en verdad con eso, Dice que eso la importancia de la Torah, eso demuestra hasta cuánto uno le da importancia. Uno tiene que hacer las cosas no por el castigo, claro. Seguro. Bueno, pues eso funciona así. No hace falta decirlo por el castigo, pero es importante que exista. el Claro, castigo, porque se sabe que toda reacción Es- tiene una consecuencia, pero cuando hay un semáforo rojo, no, pero tiene que haber una multa, porque es verdad que uno siempre sabe que es sacaná y no se como... lo como porque es la vida de uno, si puede que hay peligro. Ahí está, entonces ¿para qué hace falta una multa? Exacto. Si es la vida, en verdad debería decir, mira, Siempre tiene que haber pon algo. el semáforo y cada uno se va a cuidar porque es inteligente. Pero mira, si te hay un índice de pasar, que sepa que una multa te va a quitar eso. Lo mismo con qué, con eso. No es que el castigo es para el Ahí va castigo. todo por ir a chamay, porque no hay multa, la gente lo hace por ir a chamay. porque- Aquí. Pero la idea cuál es siempre, que el castigo de cuando dicen sobre una cosa, mira, ¿qué hace eso? Hayab Karete, eso. No queremos que haya castigo.
Es nada más que y uno solo se va a cuidar, pero si es que algún momento como que tenga otro freno extra para ayudarle a uno a no caer. Dice, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa que dijo el Shulchan Aruch? Tener mucho cuidado con Birkat Torah. ¿Qué significa mucho cuidado? Mucho cuidado de no estudiar Torah antes. No estudiar Torah antes de decir que, de decir Birkat Torah. Ahora, y también tiene que hacer con mucha alegría decir esta verajá. ¿Por qué? Como dice el pasuk Al-Mav Da'aretz, ¿por qué se perdió la tierra de Israel? Porque no dijeron verajá sobre la Torah. Y dice acá Yurujú perdonó sobre qué? Perdonó sobre muchos pecados, pero sobre eso no. Sobre Aguadas de Ragriot, Hashem perdonó. Pero que no dijeron verajá sobre la Torah, no les perdonó. Por eso Hashem ve que él ve que ¿qué significa que no dijeron verajá sobre la Torah? Porque hay personas que estudian la Torah como una ciencia. Dicen, bueno, así como se estudia geografía y eso también la Torah. Y esa es la gravedad. De pensar que la Torah es solamente una cultura, algo así, y no es una cosa que te dice, te guía, y es algo espiritual que te dice cómo comportarte. Que no le daban importancia. Y por eso la Torah no protege. Para que la Torah proteja tiene que ser que uno le dé importancia. Y también el que se cuida de tener Birkat Torah, ¿qué segura tiene eso? De tener hijos también de Jajamim. Por eso es bueno cuidarse mucho en Birkat Torah. Hay que poner una cabana especial. Cabana de Sayyid de Jehová de la verajá de Birkat Torah. Dice Tzarich Levarej. Ahorita, ¿qué significa estudiar? Si uno va a estudiar algo que no es Torah, es Gemara, ¿también tiene que ser Birkat Torah o no? No, pero no es Torah. ¿Qué es Torah? Bereshit, Shemot, Vayikra, ¿verdad? Entonces dice Shulchan Aruch, Tzarich Levarej, hay que decir verajá, ben le Mikra, tanto son pesukim, ben le Mishnah, ben le Gemara, ben le Midrash. Lo que va a estudiar tiene que decir Birkat Torah antes de eso. ¿Por qué? Porque todo se considera estudio de Torah. Ahora, ¿qué pasa si uno quiere estudiar Zohar? Usar. También, espera. Ahorita vamos a usar. Zohar, ¿se considera como también tiene que ser Birkat Torah antes o no? No, es parte de la Torah, ¿no? El Aruch HaShulchan dice que tiene Safek, y que hay quien dice que tiene que ser Dafka algo que explica la Torah. En cambio, eso ya es como que algo extra. Es parte de la Torah. O por cuanto que todo fue entregado a Moshe al Sinai, también hay que decir verajá, tiene Safek, y dice el Kaf HaHaim que sí hay que decir verajá también sobre eso. Ahora lo que dijimos, si una persona lee Mishnah y Gemara y no entiende lo que dice, nada más la lee, no tiene que buscar Torah. No, porque no se llama que está estudiando Torah. ¿Ah? El que no entiende Mishnah o Gemara, ¿Cómo se llama que está estudiando Torah? el que estudia Torah, o sea, Humash o eso sí, aunque no lo entienda, sirve. Pero el que lee Mishnah y Gemara y no entiende, es como si fuera que no está estudiando. Entonces, si así no tiene que Si ser. una persona va a estudiar solo y quiere así leerlo en hebreo sin entender. Gemara, no, mejor que lea Teilim. O sea, si lo va a entender, afila un poquito, que lea eso. Pero si no va a entender nada, lo quiere leer como Teilim, entonces mejor que lea la Perashá de las semanas. No, para aprender a leer una Gemara. Pero sin entender. Si es sin entender, que no lo haga así. Que lo haga con ¿cómo se llama? Shiur, escuchando para entender. Porque en la Gemara de Mishnah es importante el entendimiento. En la Torah no. En la Torah, en el Humash, aunque uno lea sin entender. Es lo mismo leerlo en hebreo que en español. ¿Y en español? Bueno, la Ramala, sí. No, fonética. No, y también hay traducción. No, hay que leerlo en hebreo. No, para entenderlo. Sí, pero mejor en hebreo. Ah, sí. Pero también en español también se considera como estudio de Torah. Sí. Sí. Si uno lo quiere leer para entenderlo está bien, pero no sé, no, como te digo. Para saber qué está diciendo. Una para saber ¿Está estudiando Torah? ¿Está estudiando Torah? Sí. Claro, pero o sea, no como decir Teilim, sino para entender lo que dice otro, pero que diga los Teilim están en hebreo. Sí, uno que lee Teilim en español se considera estudio Torah 100%, pero puede ser que no tiene la seguridad del Teilim. Porque no está, pero seguro que algo sí sirve y estudio Torah seguro que es. Ahora, entonces si es uno que dijimos que lee otras cosas, no. Una persona que lee un libro de gramática hebrea. ¿Qué significa gramática, señor Jacob? Para estudiar el idioma, ¿no? Reglas Por ejemplo, saber en hebreo cuándo se escribe con Ain, cuándo con Aleph. ¿Cuándo Sheva Na, cuándo Sheva Nah? Eso no es Torah. Eso no hace falta. ¿Eso decir. se llama eso Torah o no? No, ¿Cómo no? Eso es lenguaje, raro. Lenguaje, eso lenguaje pero de hebreo. no, raro. ¿Cómo no? Saber cómo leer la Torah. Si hay que leer, Historia hebrea o historia de... decir Faró o Paró. No, pero eso no es Torah. ¿No es Torah eso? ¿Qué es? No. Está para aprender cómo se lee, pero no es Torah. Y es una alajá para saber cómo leer la Torah. Cuando la diga la deja sí, pero para aprender a leer no. Y uno está aprendiendo el Aleph Bet, ¿no estudiar Torah? No, Sí, no. claro que sí.
Es el primer paso para hacer Torah. Es para llegar, pero no es. Es el primer paso. Mejor es que digas eso temprano. Dice, el que quiere estudiar gramática hebrea tiene que decir Birkat Torah antes, porque eso se llama estudio de Torah siempre y cuando es un libro que se hizo bien, no un libro que lo hicieron Gironim o cosas así, que enseñan cosas incorrectas, pero si es algo que lo hicieron Jajamim. Es más, Rashi, ¿cuántos Rashi hay en la Torah que nada más hablan de gramática? Mira, esta palabra se conjuga así. ¿Y cuántos Rishonim, el Radak y todos que hablaron sobre qué? Sobre gramática, estas palabras, este Nekudot, estas letras, cómo es el hebreo, todo eso se considera parte de la Torah. O sea, saber cómo conjugar las palabras, todo eso, pero estamos hablando en Lashon HaKodesh, no el hebreo moderno. Aunque en verdad el hebreo moderno como que agarró todas las reglas de Lashon HaKodesh. ¿Qué significa? Cuando hay una prueba del Tanaj, siempre eso prevalece al hebreo moderno. Pero con todo eso, o sea, cuando son las reglas de Lashon HaKodesh, eso se considera estudio de Torah, y el que lo estudia tiene que decir Birkat Torah antes de estudiar eso. Ahora dice el Saif Gimel, Hakotev B'divrei Torah, una persona que escribe algo de Torah. No está leyendo nada más escribir. ¿Tiene que decir Birkat Torah antes o no? Cuando lo está escribiendo, lo está... Se levantó a las 6 de la Pensando. mañana para terminar un examen que tenía. Seguro que Oh. sí, nada. Pero no está leyendo nada, no sacando nada de la boca. Y un Nada más. software. Pero la O un cabeza, software igual. Nada más está escribiendo. pero la cabeza está trabajando, está Está pensando en escribiendo eso. cosas de Torah, Rab. Dice, Afal Pishe no core, aunque no lee nada más está escribiendo, Tzarich Levarej. Tiene que decir Berajá. Ahora, el seif que viene, vamos a ver que el que piensa en Torah no tiene que escribir con la Torah. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el que escribe sí tiene que escribir con la Torah si él lo único que está haciendo es pensando? Y dijimos que el que piensa no tiene que escribir con la Torah. ¿Por qué el que escribe sí? Claro, se considera un hecho como tal. Es una Muy bien. acción. Dice que aquí hay una acción. Hazak Baruch. Dice el Mishnah Berurah, muy bien, que aquí hay un maaseh. O sea, con el maaseh, ya el pensamiento más el maaseh, ahí se suma para qué tiene que decir. Aunque hay quien dice otro motivo, que también cuando uno escribe normalmente saca de vez en cuando una palabra de la boca, cuando está escribiendo. Y por eso tiene que decir Birkat Torah. Esto es siempre y cuando uno escribe algo que entiende lo que está diciendo. Pero si uno solamente copia algo, en el tiempo de antes no había fotocopiadoras. Entonces, ¿cómo hacían la gente? Imagínense, en el colegio le daban a alguien esta hoja, lo tiene que copiar todo el libro. Para tener el año que viene el libro, tiene que copiar todo el libro entero. Y cada uno tenía que copiarse el libro, y la Gemara y todo. Ahora, cuando él lo copiaba, ni se entendía lo que estaba, lo único que estaba copiando. Y si en ese caso que no solamente copia, no tiene que decir verajá. ¿Por qué? Porque nada más está escribiendo sin hacer nada. Pues no están ni pensando ni nada. Desde ahí no tiene que decir la Torah. Y con más razón si es que le está diciendo una carta, y en la carta pues, pone un pasú como que bonito para que, como un saludo. En ese caso no tiene que decir Birkat Torah porque no es su Como dijeron cabana. por aquí, mejor decir Birkat Torah y salir de ahí. Seguro, mejor es Birkat Shahar todo completo antes de todo. Pero estamos hablando en casos de mucha necesidad. Y eso aplica mucho. Ahorita vamos a ver muchas alajot de Maaseh que aplica con eso. Hay personas que, por ejemplo, en la mañana puede ser que vean el celular antes de Shahrit. ¿Existe eso? Sí, Tomás? sí. Yo conozco gente que sí lo hace. Que ver el celular antes de Shahrit. Antes de- Antes será de- Antes de Birkat Torah, antes de todo. Algunos. ¿Y qué tiene ahí preguntas de Torah? ¿Quiere responderlas a las Sí, preguntas de Torah? no más se que ve todo eso. preguntas de Torah, Rab. Más que todo para Eso no no se caer ve. para no caer en detalle. Entonces, si es así, David la receta de la... él quiere escribir ahí Cora de Torah. Sí, ahí está. Dice, entonces, Lejatjila dice el Mishnah Berurah, no apoyarse en esta alajá. ¿Qué significa? Que, o sea, lejumbra sí, lecula no. ¿Cómo es lejumbra y no lecula? Que el que quiere escribir algo de Torah, que diga Birkat Torah antes. Pero el que dice Birkat Torah, no es suficiente con escribir después, sino es necesario también que decir unos pesukim. Para hacer lejumbra y no lecula, como que no apoyarse en esto para leer aquel. O que diga algunas palabras con su boca, que de esa forma es según todas las opiniones. Ahora, cuando decimos escribir, Parnas, ¿qué significa escribir? Bueno, lo que usted dijo. Transcribir, escribir. ¿Cómo? ¿Escribir qué es? No, a mano, en el celular. Ah, Eso, no, porque eso, escribir en el celular hay que ver si se considera como escribir o no se considera. Por eso, si el que quiere lajmir, que lajmir. Pero en verdad, lo que habla aquí es sobre escribir mamash con la mano, no, porque ahí está haciendo mamash una acción. Está haciendo un libro y lo hace todo en computadora para después imprimirlo. Pero el punto es que cuando la acción de escribir es más fuerte que la acción de Claro. solamente Porque queda- apretar un botón. queda en eso, ¿no?
Entonces, como dijimos, entonces, así nos queda que hay que decir Birkat Torah sobre todo, hay que cuidarse de Birkat Torah, y también el que escribe, le jumbra que diga Birkat Torah antes, pero que diga los pesukim para que se considere que recaiga Birkat Torah sobre eso, y después puede escribir sin problema.